Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe, les habla Johnny Saldarriaga, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a narrar dos testimonios del purgatorio, sacados de un libro que se llama El manuscrito del purgatorio, de una mujer, de una monja que vio acerca de una mujer que fue condenada por la lengua, y el otro caso es de un sacerdote que estaba condenado por 200 años en el purgatorio. Y ambos testimonios pues da mucho que pensar y reflexionar. Miremos el primero. El primer testimonio dice que era una monja que se encontraba en su celda y estaba cosiendo. Había terminado sus oraciones y se encomendó pues a sus tareas cotidianas. Y en ese instante se encontró con una mujer que le apareció de la nada, con los ojos que estaban totalmente desorbitados, con aspecto terrible, sus pupilas irridiadas obviamente, tenían odio también, y decía que su ropa estaba muy sucia y abandonada, y en sus manos tenía unas heridas. Pero lo que más le asustó fue ver que esta entidad tenía un gran clavo que la atravesaba grotescamente en los labios y la lengua, y parecía como si hubiera querido sellarlos de esa manera, macabra para ella y dolorosa para impedirle hablar. Como el espíritu no podía comunicarse debido a este terrible instrumento, la monja comenzó a orar desesperadamente y obviamente asustada. Oraba por ella, pero luego el clavo se desprendía poco a poco, dejando a la difunta capaz de mover un poco la lengua y también sus labios. La monja aprovechó el momento para preguntarle el motivo de qué tan terrible castigo, a lo que ella respondió: estoy en este estado porque estoy sufriendo el purgatorio a un nivel muy profundo, cercano al abismo infernal. Sufro de esta manera porque en mi vida he cometido constantemente un pecado que según la justicia divina era de enorme gravedad. Y le contó cuál era el pecado. Ella era una gran aficionada al chisme y a los demás a criticarlos y a criticar y calumniar. En ocasiones incluso más bien lo hacía para pasar el tiempo por diversión o por hacerse popular en las reuniones sociales. Le decía a la difunta: la calumnia debe ser erradicada no solo por quien la inventa, sino también por quien luego le cree y la difunde. En la hora de mi juicio, Dios me mostró el terrible tormento que había causado a muchas personas con mis mentiras y críticas. Ahora sufro por lo que parece una eternidad, porque nadie reza en honor a mi memoria. Tan pronto como terminó de hablar, el clavo inmediatamente volvió a su posición original y ante los ojos asustada de nuestra querida monja, la difunta desapareció. La monja tuvo que orar y ofrecer mucho ayuno para ayudar a esta pobre alma, que meses después se presentó nuevamente sin un clavo, lleno de alegría y paz, agradeciendo de no volver a molestarla. La siguiente historia dice que son 200 años en lo profundo del purgatorio por no haber practicado la caridad. Eso lo narra un sacerdote que se llama Juan Manuel Pérez Romero, y él cuenta esta historia. En una ocasión, les recuerdo que este es un libro sacado de Historias del Purgatorio. Dice el sacerdote: en una ocasión se presentó en este santuario un sacerdote que tenía 200 años en el gran purgatorio. Dijo él: Dios mío, ¿qué habrá hecho?, preguntó él. Y nos platicó a través de una de las personas que tienen el carisma de ver a los difuntos, que su pecado principal fue que hace 200 años había sido un sacerdote comodino burgués, al que le daba pereza atender a los pobres que venía a su iglesia a pedir limosna y ayuda, y les decía: mira, ahora no puedo, o no salía, o los mandaba a otras iglesias a que pidiera esa misma ayuda. Su purgatorio consistía
en andar de templo en templo pidiendo oración, así como los pobres andaban de templo en templo y como no lo ven, él anda 200 años de templo en templo pidiendo oración. Cuando llegó aquí, la primera pregunta que le hizo a la persona con el carisma fue: ¿tú me puedes ver? Esta persona le respondió que sí. Entonces el sacerdote contó su historia y pidió ayuda. Y aquí tenemos un grupo de oración por las benditas almas del purgatorio. Y empezamos a ponerlo en nuestras intenciones, pero duró más de un año para que pudiera salir del purgatorio. Pues obviamente por ser sacerdote tenía un purgatorio mucho más doloroso y difícil. Así que hermanos, les recuerdo que estas dos testimonios, estas dos historias fueron sacados del libro de Manuscritos del Purgatorio. Entonces en la reflexión miremos que muchas veces nosotros a veces nos olvidamos de este estado y también de nosotros mismos, porque nosotros no oramos y tampoco pedimos obviamente por nuestra misma conversión. Debemos pedir también por la conversión de los demás, pero no olvidemos pedir por nosotros mismos, por la conversión de nuestra propia perseverancia. Recordemos que el apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 10:12 que cuídense de no caer. Si crees que ya estás firme, cuídate de no caer. Tampoco olvidemos a las almas del purgatorio, oremos por los demás. Miremos que este es una obra de misericordia muy grande que nos puede ayudar para cuando nuestros días se acerquen y estemos en las últimas, ellas van a rogar por nosotros. Tendremos muchos amigos en el cielo. Si te gustó este video, pulgar arriba y dale me gusta. Comparte para que podamos llegar a más familias que carecen de Dios y evangelicemos. Compartamos este video para que mucha gente también reflexione sobre eso. Pidamos por los sacerdotes y por todos nuestros amigos y familiares difuntos. Que María se convierta en nuestra abogada, en nuestra intercesora, nuestra corredentora que nos lleva a Cristo Jesús. Y no olvides rezar el Santo Rosario. Que Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.